Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir estudiando características de la óptica geométrica. Vamos a ver cómo podemos caracterizar algunas de las imágenes, es decir, ver qué características tienen esas mismas y qué nombres les daremos específicamente, y además trabajaremos con los dioptrios planos. De hecho, eso va a ser lo primero que vamos a hacer en este vídeo. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos visto que el dioptrio era la separación entre dos medios. Recordamos que los dioptrios nos determinaban la separación entre dos medios, de tal modo que se cumplía la siguiente ecuación, que teníamos, que era el índice del segundo medio entre la imagen del segundo medio menos el índice del primer medio entre la distancia objeto, tenía que ser igual a la diferencia de índices dividido entre el radio. Y esto es totalmente cierto y se cumple perfectamente para los dioptrios. Pero en este caso vamos a introducir una nueva característica. Como vamos a tener un dioptrio plano, lo que realmente significa que un dioptrio plano es que su radio tiende a infinito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no es que tengamos un dioptrio totalmente plano, sino que es un dioptrio lo suficientemente grande como para que la pequeña curva que genera en el espacio donde nosotros vamos a crear la imagen se considere como que es plana. ¿Y esto en qué nos va a influir? Pues en que todo este término que tenemos aquí automáticamente se nos va a ir a cero. ¿Por qué se nos va a ir a cero? Pues porque si dividimos infinito la resta de los dos, si dividimos la resta de los dos índices entre infinito, automáticamente se nos va a crear un término en cero. Y por tanto la nueva ecuación será n', en este caso, entre s' menos n entre s, tendrá que ser igual a cero. De aquí podemos despejar y decir que n' entre s' puede ser igual a n entre s, y si simplemente pasamos s multiplicando, n dividiendo a la izquierda y s' multiplicando a la derecha, nos quedaría que s' será igual a n' entre n, todo multiplicado por s. Es decir, que en el caso de los dioptrios planos, la relación que existe entre la imagen prima y el objeto es simplemente el cociente entre los dos índices que tenemos. ¿Ok? Si volvemos a pintar nuestro diagrama, en este caso sí que plantaríamos un dioptrio tal que así, ¿ok? Es decir, totalmente plano, donde consideraríamos ese radio que tiende a infinito, ¿ok? Podríamos colocar los focos donde corresponda a cada uno de ellos, este podría ser F y este F', en caso de que estuviéramos en uno convexo, ya sabéis que en caso de trabajar con uno cóncavo, esto cambia, y por ejemplo, si nosotros colocamos aquí el objeto en S, aquí tendríamos el índice N y aquí el índice N', pues como siempre levantaríamos nuestro objeto en este punto y trazaríamos los rayos exactamente igual que hacemos siempre. Recordamos, rayo que va paralelo al eje se traslada por F' y rayo que pasa por F sale paralelo al eje, de tal modo que en este punto se nos formaría nuestra imagen como ya hemos hecho en otras ocasiones. Lanzaríamos el rayo por aquí y esta sería nuestra imagen, en este caso con su distancia S', que aquí podemos ver que es mayor que 0. Ahora, precisamente para representar esto, vamos a ver qué características tiene esta imagen. Porque esto es la altura, esto sería la altura prima, y vemos que aquí se cumplen varias condiciones. La primera, en este caso, que S' es mayor que 0. Esto es lo que conocemos como una imagen real. Es decir, que nosotros podemos determinar perfectamente la imagen a través de nuestro sistema óptico. ¿De acuerdo?
También podríamos ver en este caso en concreto que S' es mayor que S, ¿de acuerdo? O que lo podemos ver también en este caso que I' en valor absoluto es mayor que I. Por tanto, esto nos va a determinar que tenemos una imagen aumentada, ¿vale? No tiene por qué cumplirse esta condición de que S' sea mayor que S, lo que sí que es obligatorio es que se cumpla esta condición. Es decir, que el valor absoluto de I' sea mayor que el valor absoluto de I. ¿Por qué lo pongo en valores absolutos? Porque si os dais cuenta, aquí el valor de I es positivo al estar hacia arriba, mientras que aquí el valor de I' es negativo al estar hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo miramos teniendo en cuenta el signo, lógicamente el valor de I' no va a ser mayor que el valor de I, pero sin embargo la imagen sí que va a ser más grande. ¿Ok? Y la última característica que tenemos es que como como I era mayor que 0 e I' es menor que 0, es decir, como los signos entre el objeto, entre la altura objeto y la altura imagen son distintos, tenemos una imagen invertida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podemos ver que aquí el objeto está boca arriba y aquí el objeto está boca abajo. ¿Ok? Estas son las tres características de esta imagen. Real, aumentada e invertida. ¿Ok? Invertida. Esto no tiene por qué ser siempre así. De hecho, va a depender del sistema óptico que tengamos y de la posición del objeto. ¿De acuerdo? Vamos a ver, de hecho, ahora un caso donde lo que vamos a hacer va a ser tener, aquí teníamos antes un dioptrio convexo de radio infinito, pues ahora vamos a tener un dioptrio cóncavo de radio infinito, donde ahora esto va a ser F' y donde ahora esto va a ser F. ¿Qué ocurre? Que automáticamente todo el sistema de rayos nos va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque todo esto se va a eliminar y vamos a tener, como siempre, los dos rayos que conocíamos. El rayo que salía paralelo al eje tenía que volver, y lo voy a poner otro color para que se vea bien, por el foco prima, es decir, que en este caso tendrá que pasar por aquí, mientras que el rayo que debería pasar por F sería este rayo de aquí, cuando llegue a la superficie se deberá refractar en forma de rayo paralelo al eje. ¿Ok? De tal modo que en este caso nuestra nueva imagen se formará en este punto. ¿Ok? La podemos pintar tal que así, lanzamos este rayo para arriba y esta sería nuestra nueva imagen, que esto sería en este caso S'. ¿De acuerdo? Aquí, como podemos ver, S es exactamente la misma medida que antes, que la tendríamos aquí hacia la izquierda, y en este caso, pues S' se nos crearía también concretamente hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Qué ocurre en este caso? Pues que nos van a cambiar un montón de cosas. De hecho, esta imagen es totalmente lo contrario a la anterior. Como S' es menor que 0, lo que tenemos es una imagen virtual. ¿Ok? Es decir, que en lugar de ser una imagen real, que sería cuando S' fuese mayor que 0, recordamos que esto es real, tendríamos una imagen virtual porque nos iría hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que la altura del objeto y la altura de la imagen, claramente la altura de la imagen es más pequeña que la altura del objeto. Por tanto, tendremos una imagen reducida. A diferencia, como siempre con sus valores absolutos, a diferencia de cuando teníamos que la altura de la imagen en valor absoluto era mayor que la altura del objeto, teníamos una imagen aumentada. ¿Vale? Esto es muy importante. Y por último, ¿qué nos ocurre? Que como podemos ver que en este caso I es mayor que 0 e I' también es mayor que 0, tendremos una imagen
derecha. Es decir, que cae perfectamente recta hacia arriba. ¿Por qué? Porque si el objeto es positivo en altura y la imagen es positiva en altura, automáticamente la imagen va a estar derecha. ¿De acuerdo? Es decir, esto también ocurriría cuando el objeto fuese negativo en altura y la imagen fuese negativa en altura, mientras que si el objeto es positivo en altura y la imagen es negativa en altura, tendríamos una imagen invertida. O por el contrario, si el objeto fuese negativo en altura y la imagen fuese positiva en altura. Esto, chicos, estas últimas características que hemos visto se pueden cumplir para absolutamente cualquier tipo de superficie óptica. Es decir, no es específico de los dioptrios planos, como hemos visto anteriormente, ni de los dioptrios en general, sino que esto se va a cumplir para absolutamente todas y cada una de las imágenes que creemos. Por eso es muy importante. Estos serían las características de las imágenes. ¿Ok? Y esto es imprescindible a la hora de determinar una imagen como tal. Entonces, en este vídeo hemos visto dos partes muy importantes. La primera de ellas es la relación que existe entre la distancia imagen y la distancia objeto en un dioptrio plano, es decir, cuando se considera que el radio es infinito. Y por otra parte, hemos visto las diferentes características de todas las imágenes independientemente del sistema óptico en el que nos encontremos. De nuevo, sería interesante poder tener valores exactos para poder determinar qué distancia le corresponde a cada uno y ver que en efecto se cumplen las ecuaciones que hemos planteado. Pero eso lo resolveremos en el próximo vídeo. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.